Bueno, en la presentación anterior dejamos un tema abierto. Lo hicimos en forma de pregunta y esta pregunta era ¿cómo se va a establecer un gobierno mundial o cómo lo vamos a pedir de rodillas? Quiero aclarar antes de todo que esta presentación no va a incluir nada sobre razas reptilianas, arcontes, Illuminatis y toda esa parafernalia a la que nos tienen acostumbrados algunos. Esta visión del establecimiento de un gobierno mundial parte exclusivamente de la visión política. Así que dicho esto, pues continuamos. Habíamos mencionado a un personaje muy relacionado con John Rollin Rees, del cual hablamos largo y tendido en el anterior audio, y habíamos mencionado, para resumir algunas cosas, que en su libro The Shaping of Psychiatry by War, John Rollin Rees propuso crear un verdadero ejército de psiquiatras que lidiara con el nuevo enemigo de los poderosos del mundo, que ya no eran Alemania ni Japón, ni alguna nación enemiga. Para los psiquiatras del Instituto Tavistock, el enemigo ahora era la humanidad misma. Y en 1947, John Rollin Rees dejó la dirigencia del Instituto Tavistock para pasar a ser el director de la recién formada Federación Mundial para la Salud Mental en 1948. Ahora, en el audio anterior dejamos sentado también que entre los organismos de gobernanza global que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial se encontraba la que hoy está en boca de todos, que es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues resulta que el primer director de la Organización Mundial de la Salud fue George Brooke, y de hecho él fue quien propuso este nombre. Pero bueno, también habíamos mencionado que George Brooke, junto con John Rollin Rees, a través de la Federación Mundial de la Salud Mental, propusieron ya en 1945 la fundación de lo que ellos llamaron un Estado Mundial. Y ese mismo año de 1945, Harry Stack Sullivan, otro eminente psiquiatra, organizó una conferencia en la que invitó a George Brooke a dar una charla titulada La psiquiatría de la paz duradera y el progreso social. En ella, George Brooke mencionó a sus compañeros psiquiatras que la psiquiatría tenía que decidir cuál sería el futuro inmediato de la raza humana, porque, como dijimos en el anterior video, según George Brooke, nadie más podría. Y dejamos también adelantado que antes de que comenzara este congreso, un grupo de 25 personas se reunió del 24 de julio al 8 de agosto, el cual se denominó la Comisión Preparatoria Internacional, donde se buscaba diseñar una estrategia para influenciar a las 2.000 personas que iban a asistir, a los 2.000 psiquiatras que iban a asistir a este congreso, para que apoyaran la idea de la creación de un gobierno mundial. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a recapitular un poco algunos temas muy puntuales que vimos en el anterior audio. De forma muy breve, dejamos sentado que en 1920 John Rollin Rees funda el Instituto Tavistock. En un principio, el instituto se centraba en el estudio del shell shock, del estrés postraumático, pero evolucionó después hacia la búsqueda de una guerra psicológica y de encontrar una forma de destruir la moral de las naciones, porque habían aprendido que una moral sana es tan importante como la fabricación de armamento para que una nación resista. Todos estos estudios que ellos realizaron se expresaron en los bombardeos masivos a través del Plan Lindman, un genocidio planificado sobre las ciudades de Dresde y Colonia en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, al final de la Segunda Guerra Mundial, entra en acción Kurt Lewin, que a través de los tratamientos de desnazificación logró implantar una nueva personalidad a toda una sociedad a través de la educación académica y de otros aspectos más oscuros, ¿no? Como incluso el lavado de cerebros a través de la propaganda. Hoy nos vamos a centrar en otros dos psiquiatras del Instituto Tavistock. Sus nombres son Eric Trist y Fred Emery. Ellos desarrollaron en la década de los 60 una teoría llamada teoría de la turbulencia social, por la cual ellos llegaron a la conclusión de que se podía dejar propensa a las masas para aceptar los designios de las élites. Para lograr el control total de la humanidad, los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que crear una serie de organismos de gobernanza global que ya hemos mencionado, como las Naciones Unidas, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y entre ellas la Federación Mundial de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud. Todos estos son los organismos de gobernanza global. Ahora sí, vamos a revisar un poco la filosofía que tenía George Brooke con respecto a la humanidad. George Brooke
El primer director general de la Organización Mundial de la Salud era un comunista declarado. En Canadá se le conoce como el padre de la filosofía de las escuelas públicas. Ya hemos mencionado algunas cosas que expresaba él con respecto al establecimiento de un gobierno mundial, pero vamos a recordar una cita que mencionamos en el anterior audio, en la cual George Brooke dijo que para lograr el gobierno mundial era necesario eliminar de la mente de los hombres su individualismo, su lealtad a la familia tradicional, su patriotismo nacional y sus dogmas religiosos. Combinado esto con las declaraciones que hacía el eminente psiquiatra Harry Stack Sullivan, en las que mencionaba que la lealtad a la nación tenía que ser reemplazada por la lealtad mundial, podemos entender de una manera más clara por qué en el presente se ataca de una manera tan frontal a la familia tradicional, a la religión, ni se diga. Hoy en día el Vaticano es una vergüenza, es una filial solamente de la ONU, y al patriotismo nacional, que prácticamente ha desaparecido. Vamos a entenderlo un poquito más adelante, por qué se está haciendo esto. Y en el caso de George Brooke pasa algo muy parecido a lo que pasa con Kurt Lewin. A Kurt Lewin en las escuelas de psicología lo admiran mucho, lo tienen como una figura prominente, así como Sigmund Freud. Y lo que pasa es que pocas personas saben el lado oscuro de estas personas, cómo se expresaban de la humanidad y qué realmente buscaban. Mucha gente piensa que buscaban el mejoramiento de la sociedad, de la sanidad mental, del bienestar del ser humano, pero la realidad es que no es cierto. Estas personas, si bien se puede sopesar a su trabajo en el avance de su ciencia, yo estoy seguro de que cuando ponemos en una balanza todo lo bueno y lo malo que hicieron, por mucho gana lo malo. Y bueno, una muestra de ello es George Brooke, que prácticamente se autodefinía como alguien que odiaba a Dios y a la familia. Él decía que esto era algo inmoral y que todas las personas que se sometían a este tipo de familia tradicional y a una creencia en Dios eran personas con una mentalidad enferma. George Brooke culpaba directamente de las guerras y de los conflictos humanos a los propios maestros de las escuelas y sobre todo a los maestros de las escuelas religiosas dominicales, a los que acusaba de alimentar a los niños con lo que él llamaba certezas venenosas de la Biblia. No estamos juzgando aquí si la Biblia es un libro bueno o no, pero son las cosas que decía George Brooke al respecto. Otras cosas que expresaba George Brooke era que la psiquiatría había sido muy lenta en descubrir esta verdad y reconocer la inferioridad innecesaria y artificialmente impuesta por la culpa y el miedo, que comúnmente se conocen como pecado, ya que esto, según Brooke, producía en gran parte el desajuste social y la infelicidad en el mundo, y decía que el ser humano por muchas generaciones había tenido que inclinar el cuello ante el yugo de la convicción del pecado, y que nos habíamos tragado toda clase de certezas venenosas alimentadas por nuestros propios padres, y en las propias escuelas educativas, y sobre todo en la escuela dominical religiosa. También culpaba a los políticos y, claro, a la clase sacerdotal. También expresaba que la frase «se convertirán en dioses conociendo el bien y el mal» estaba mal empleada porque el bien y el mal mantenían a los niños bajo control y les evitaba ejercer el libre pensamiento, a la vez que imponía lealtades locales a la familia y al país, a la nación, y servía para cegar a los niños. Y bueno, para cerrar el tema de George Brooke, para que conozcan la mentalidad de las personas que abogaron por este gobierno mundial que hoy estamos viendo establecerse en pleno 2020, voy a mencionar la última cita que dice: desorientado por el dogma autoritario, atado por la fe exclusiva, atrofiado por la lealtad inculcada, desgarrado por la herejía frenética y cargando con el peso de la culpa y el miedo engendrados por sus propias promesas originales, la desafortunada raza humana, privada de su poder de razonamiento y capacidad natural para disfrutar de la satisfacción de sus impulsos naturales, lucha bajo su horrible carga autoimpuesta. Los resultados inevitables son la frustración, la inferioridad, la neurosis y la incapacidad para disfrutar de la vida, razonar con claridad o hacer que el mundo sea apto para vivir. Y esta cita, que parece algo noble, algo en favor del ser humano, son unas frases muy seductoras las que utiliza George Brooke, pero se desvanece todo esto al ver los pasos que fueron dando hasta llegar al resultado que tenemos hoy, que es una sociedad que no conoce lo que es correcto y lo que es incorrecto. La moralidad ha desaparecido totalmente y no me refiero a una moralidad de golpe de pecho, simplemente me refiero al hecho
de respetar, por ejemplo, la vida del ser humano, la propiedad privada, el derecho a pensar por sí mismo. Sin embargo, George Brooks preguntaba, ¿qué distorsión psicológica básica se puede encontrar en cada civilización que conocemos hasta ahora? Y él decía que la única fuerza psicológica capaz de producir tal perversiones en la moral del ser humano era el concepto de lo correcto y lo incorrecto. Y él proponía que eventualmente se reinterpretara y se erradicara el concepto de lo correcto y lo incorrecto, ya que para él eran los objetivos tardíos de casi toda la psicoterapia. Y remataba diciendo que si alguna vez la raza humana se liberara de la agobiante carga del bien y el mal, deberían ser los psiquiatras quienes asumieran la responsabilidad de esto. Ahora se comprende un poco por qué el concepto de bien y el mal está siendo erradicado de los programas educativos en las escuelas de nuestros hijos. Charlotte Iserbyt es la autora de un libro que se llama The Deliberate Dumbing Down of the United States, que se traduce como La deliberada estupidización de los Estados Unidos, y en él ella habla de cómo fue captada por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en algo muy parecido a lo que hacen en el libro de George Orwell, que era captar personas que posiblemente podrían representar una amenaza para los proyectos del gobierno y absorberlos dentro de las líneas del gran proyecto de la estupidización de la humanidad. Y esto sépanse que no es ninguna mentira. La reinterpretación de los valores morales viene dictado desde los más altos niveles de la educación, como lo son la UNESCO, y hay programas muy completos en los cuales se reentrena a los maestros a través de capacitadores externos, y los maestros a su vez tienen que transmitir esto a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Es la reinterpretación a la que se refería George Brooks en 1945. Y uno de los nefastos resultados de esta reinterpretación del bien y el mal, pues son los colectivos, las masas que salen a destruir propiedad pública y privada bajo el manto de los derechos de la mujer y del aborto legal. Esos son los resultados que estamos viendo hoy en día. Y también esa es la clase de personajes que se ocupó de ingenierizar este objetivo del gobierno mundial. Pero esta idea de la implantación de un gobierno mundial no es nueva, es muy antigua. Tenemos antecedentes, por ejemplo, que datan desde 1835, donde Samuel Morse, que escribió un libro que se llama Conspiración extranjera para acabar con las libertades de Estados Unidos, manifestó que el Vaticano pretendía someter a Estados Unidos a un gobierno mundial. Pero lo que llama la atención es que ya para aquella época Samuel Morse identificara que el gobierno de Estados Unidos estaba siendo socavado por instituciones como el Vaticano para tomarlo bajo su control y establecer un gobierno mundial. Si es cierto o no, los resultados los veremos en breve. A diferencia de lo que muchos piensan, no fue Woodrow Wilson el que propuso la creación de un gobierno mundial. Él, en su documento de los 14 puntos, presentado después del término de la Primera Guerra Mundial en 1919, mencionó que había la necesidad de crear un nuevo orden internacional. Yo se lo atribuyo a que en aquella época no había los alcances que unos años después tenían las potencias mundiales aliadas, por lo cual el término se adaptó a nuevo orden mundial, ya que un nuevo orden internacional se refiere a 1, 2, 3 o 4 potencias. Sin embargo, un nuevo orden mundial ya se refiere a la totalidad del globo terráqueo, pero las capacidades que desarrollaron durante el periodo de paz de 1919 a 1939 rebasaron por mucho las capacidades que se tenían durante 1919. Aún así, podemos encontrar un antecedente en el libro Tragedia y Esperanza del profesor Carroll Quigley, una persona que pertenecía al establishment estadounidense y que en este libro de más de 1000 páginas dejó desglosado con total claridad cómo funciona el establishment, las sociedades secretas, ya que él pertenecía a esos círculos. Y de hecho, en este libro él no se queja de las sociedades secretas ni del gobierno secreto. Él se queja simplemente de que no se hagan públicos, porque para él los grandes logros de la humanidad habían sido fruto de estas sociedades secretas. Y el antecedente que podemos encontrar es que en 1919, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, la opinión pública francesa estaba tan traumatizada por los horrores que había presenciado en esta guerra que estaba dispuesta a entregar a la recién creada Liga de Naciones la autoridad de imponer un gobierno mundial con un ejército que garantizara la seguridad de los Estados miembros de la Liga.
Esto nos pone en línea de lo que vamos a ver más adelante, de cómo las élites, a través de generar un miedo tremendo, de generar shocks sobre la humanidad, consiguen que nosotros mismos demandemos lo que ellos han diseñado, en este caso, un gobierno mundial. A esto también se le conoce como problema, reacción, solución. Se provoca un problema, supongamos violencia en las calles, ataques terroristas, manifestaciones violentas por parte de grupos radicales, y viene la reacción por parte de la sociedad que demanda protección contra esos problemas, y la solución viene de aquellos mismos que provocaron el problema. Tenemos otro antecedente de 1932, cuando en su obra Un Mundo Feliz, Brave New World en inglés, Aldous Huxley introdujo por primera vez el concepto de Estado mundial. Y algunas cosas de las que mencionaba Aldous Huxley era, por ejemplo, que una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero que sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Para Huxley esto sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo de entretenimiento los esclavos amarían su condición de servidumbre. Ahora, estos entretenimientos, por supuesto que ustedes saben identificarlos, o sea, tenemos día y noche Netflix, tenemos Internet, tenemos el WhatsApp, y en su libro él también se refería a que a través del consumo de drogas, el soma, como le llamaba él, la gente estaría feliz, amaría su condición de ser esclavo. Y me llamó mucho la atención en estos días cuando se decretó la cuarentena, inmediatamente empezaron a llegar mensajes de las empresas de telefonía celular ofreciendo WhatsApp gratis. En nuestro caso no es necesario consumir una droga alucinógena, sino que el WhatsApp también es una droga, el Internet es una droga. Y un ejemplo de esto es que se ha disparado el consumo de Internet en esta cuarentena. Y ni se diga, las acciones de Netflix han subido hasta el tope. Pero bueno, para mencionar otro antecedente donde se cita el gobierno mundial, este apareció en 1952 en un libro escrito por Bertrand Russell, que se llama El impacto de la ciencia en la sociedad. Y Bertrand Russell pudo identificar algo muy interesante porque hoy en día también se aplica. Él identificó que había una dificultad psicológica en las masas para aceptar el establecimiento de un único gobierno mundial, porque él decía que en el pasado la fuente principal de la cohesión social eran las guerras, ya que producía pasiones que inspiraban la unidad, como lo era el miedo y el odio, pero que esto a su vez dependía de la existencia de un enemigo real o potencial, por lo cual él concluía que el gobierno mundial solo podía ser establecido por la fuerza, no por la lealtad espontánea que inspiraban en aquella época las naciones. Ahora bien, una expresión muy parecida a esto la podemos encontrar en el informe Iron Mountain, que vamos a mencionar más adelante, pero vamos a recordar también estas palabras de Bertrand Russell. Pero sin dudas, el ideólogo más importante del nuevo orden mundial o del gobierno mundial fue el escritor H.G. Wells, que muchos conocerán por haber creado la novela La Guerra de los Mundos, pero no solamente escribía novelas sobre ciencia ficción, sino que era un político de alta línea. De hecho, estuvo al frente del Departamento de Guerra Psicológica durante la Primera Guerra Mundial, ya lo hemos mencionado. Escribió mucho H.G. Wells sobre este tema, pero lo hizo desde una perspectiva científica, no utópica. Podemos mencionar, por ejemplo, 3 libros. El primero, The Open Conspiracy, la conspiración abierta. El segundo, The New World Order, el nuevo orden mundial. Y el último, El cerebro del mundo. En estas 3 obras, H.G. Wells explica cómo se iba a instaurar este nuevo orden mundial con un gobierno único a nivel planetario, y el proyecto databa de hacía mucho tiempo. Unos años después de terminada la Primera Guerra Mundial, se publica esta obra de Open Conspiracy en 1928, y en ella H.G. Wells nos habla de cómo había necesidad de reeducar a toda la humanidad. Viene mucho a colación esto con lo que ya hemos mencionado en la conferencia de la reconfiguración del orden mundial después del coronavirus, con lo que el Papa ha mencionado, que hay una necesidad en este momento de reeducar a toda la humanidad. Pero algo muy interesante que menciona H.G. Wells en esta obra de Open Conspiracy es que a la humanidad no se le podía enseñar todo, tenía que enseñársele cosas puntuales. Por ejemplo, una versión de la historia conveniente, por supuesto, conveniente para los designios de las élites mundiales, y menciona también que el origen de la vida no se le puede enseñar al ser humano, que tenía que ser una versión igual como la historia conveniente. Pero bueno, tocar los 3 temas sería muy difícil. Así que voy a mencionar algunas cosas que podemos rescatar de estas obras. Por ejemplo, menciona
que el mundo no sería un lugar seguro y satisfactorio hasta que existiera una sola comunidad mundial. Y menciona que el gobierno mundial, que sustituiría a los gobiernos anteriores, sería un nuevo tipo de dirección con una nueva psicología, y que el método de dirección de la comunidad mundial no iba a imitar al de los estados soberanos, sino que sería algo totalmente nuevo y completamente diferente. El gobierno mundial, decía H.G. Wells, se llevará a cabo mediante declaraciones críticas y publicaciones que serán capaces de un entendimiento eficiente. ¿A qué se refiere esto con las declaraciones críticas y publicaciones que serían de fácil entendimiento para la sociedad? Son las declaraciones que estamos viendo por parte del papado, que se ha manifestado a favor de la búsqueda de un gobierno mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también ya se manifestó de que hay necesidad de imponer un gobierno mundial. Gordon Brown, el ex primer ministro de la Gran Bretaña, fue de los primeros en salir a la palestra y decir: necesitamos un gobierno mundial para solucionar esta crisis del coronavirus. Y hace poco, el presidente de la República Dominicana llamó claramente a la creación de una autoridad global que solucione estos problemas. Y así, en los próximos días vamos a ir viendo cómo los diferentes líderes de las naciones van a ir dando su brazo a torcer en pro de esta implantación de un gobierno mundial. Y estas publicaciones, que serían de fácil entendimiento, pues obviamente se refiere a los programas de educación que vienen emanados desde la UNESCO, o sea, desde la ONU, y a los que son sometidos nuestros hijos hoy en día. Y bueno, para ir dejando un poco más claro cómo este proyecto del gobierno mundial se vino estableciendo, obviamente nos van a quedar muchas aristas por fuera. Otras personas lo tratarán desde el punto de vista religioso, los del punto de vista ovnílogos sí de plano dan vergüenza, ya que inconscientemente o conscientemente algunos están trabajando para el mismo objetivo del establecimiento de un gobierno mundial. Y digo todo esto porque la realidad es que esto siempre ha sido un proyecto político, nunca perteneció al campo de la ovnilogía ni de la teoría de la conspiración. Fue simplemente un proyecto político que pasó inadvertido para las masas, pero que hoy en día se está haciendo muy claro. Y para demostrarlo, nos remontamos un poquito a lo que ya hemos mencionado reiteradas veces de este congreso de 1945, organizado por Harry Stack Sullivan, titulado La psiquiatría de la paz duradera y el progreso social. Tuvo mucho éxito, porque a través de la Federación Mundial de la Salud Mental se publicó un documento que después fue replicado por la UNESCO, en el cual se vio cómo introdujeron ellos el concepto de la ciudadanía mundial. Ustedes pueden ver en la pantalla, se los voy a dejar un momento traducido. Y 3 años después, en 1948, el político y economista británico Lord Beveridge lanzó una convocatoria abierta para los principales líderes políticos de las potencias mundiales más grandes para que asumieran la causa del gobierno mundial como propia. Y en una publicación mencionó que el establecimiento del gobierno mundial era una cruzada que se había iniciado en Inglaterra y que se había extendido hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Con esto dejó claro que el papel de Gran Bretaña era muy importante como impulsor del proyecto del gobierno mundial. También Lord Beveridge dijo que el movimiento por un gobierno mundial tenía como objetivo reunir para 1950 a varios representantes elegidos de diferentes países para que redactaran una constitución para un gobierno mundial. Curiosamente, esto se los menciono como detalle y como adelanto. En breve voy a publicar mi segunda obra, que es una revisión del libro Germany Must Perish, escrito por Theodor Kaufmann, un empresario judeo-estadounidense, en el cual, en resumidas cuentas, él abogó por la extinción de toda la raza alemana porque, según para él, la cepa alemana era la causante de todos los estragos a nivel mundial, y en su perspectiva, con la desaparición del pueblo alemán, las guerras desaparecerían y tendríamos, en sus palabras, paz perpetua en el mundo. Resulta que en esa obra, Theodor Kaufmann menciona que en 1915 un análisis geopolítico, que él llama profecía, ¿no?, porque su lenguaje era muy displicente, preveía que para 1950 los alemanes impondrían un gobierno mundial, cosa que nunca llegó. Lo contrario pasó con los aliados, porque ellos fueron los únicos que llegaron a esa fecha, a 1950, declarando abiertamente que era necesario imponer un gobierno mundial. Y se los demuestro de esta forma. La reunión que anunció Lord Beveridge en 1948, que se iba a llevar a cabo en 1950, en efecto se dio en Copenhague, Dinamarca,
Y allí Winston Churchill fue uno de los exponentes principales, el exponente principal más bien dicho, y pidió abiertamente ante una audiencia de 5,000 personas la creación de un supergobierno mundial. Son palabras de Churchill, no estoy interpretando. Y en esa ocasión dijo Churchill que Rusia tenía que ser uno de los pilares de ese gobierno mundial. Les voy a traducir un poco de lo que dijo Churchill en aquella ocasión. Dijo: las perspectivas para la paz mundial y el progreso humano están en duda a menos que se pueda establecer lo antes posible alguna forma de supergobierno mundial operativo. Y entre otras cosas proponía que los 4 países que sostuvieran los principales pilares de lo que él llamó el Templo Mundial de la Paz deberían ser Estados Unidos, Rusia, el Imperio Británico y una Europa unida. En aquella época todavía no existía la Unión Europea, apenas se estaba reconstruyendo. Lo que llama mucho la atención acá es por qué Rusia, si era comunista, que no era el archirrival de las democracias. Esto demuestra lo que muchos historiadores revisionistas vienen diciendo, que el comunismo y el capitalismo son hijos del mismo padre. Siempre han trabajado para el mismo objetivo, comunistas y capitalistas, democracia y bolchevismo, como quieran llamarlo. El capitalismo y el comunismo son tesis y antítesis. ¿Y qué obtenemos de una tesis y una antítesis? La síntesis. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la síntesis? La respuesta es China. China es una nación con una población grandísima que tiene una mentalidad comunista, que no reclama ninguna decisión de su gobierno, pero que sirve a un sistema supercapitalista. Porque aquellos despistados que todavía piensen que Rusia y China son comunistas, pues se quedaron con la idea de la Guerra Fría. Eso ya pasó, señores, que no se acuerdan que ya se cayó el muro de Berlín. Pero para esos comunistas de mami que se compran su gorrita, su mamá se las compra, con su camisetita del Che Guevara, que su mamá se las tiene que lavar los fines de semana para que se vayan a un concierto de rock. Hay que decirles que ni China ni Rusia son comunistas. China es supercapitalista y un ejemplo de ello es que la ciudad donde se originó el coronavirus, que es Wuhan, es una ciudad modelo de lo que es la globalización. Es decir, los pobrecitos comunistas han trabajado igual que los omnílogos desde otra perspectiva para la imposición de un gobierno global. Ya en otra ocasión vamos a tocar con más profundidad estos temas, pero vayan pensando en ello. Otra cosa muy importante que mencionó Churchill en aquel discurso fue que el objetivo final en el cual deberían poner todos los esfuerzos las potencias mundiales era en la creación de, y cito, un nuevo orden mundial autoritario y todopoderoso. Y aquí aclaro, estoy citando textualmente, no son palabras mías. Churchill dijo eso en aquella ocasión. Por eso nosotros podemos ver que después de la Segunda Guerra Mundial, los estados soberanos empezaron a ser atacados como xenófobos, como racistas, y luego con la experiencia que habían tenido y toda esta propaganda que se lanzó sobre el nacionalsocialismo, de que era una doctrina de odio, como si un día hubiera dicho Hitler, ¿qué hago hoy en día? Voy a hacer una doctrina de odio. O como si cada mañana se levantara y dijera, ¿qué hago hoy en día? Voy a invadir a Holanda. Esa es la clase de cosas que nos inculcan. Como lo decía H.G. Wells, una versión de la historia conveniente, ¿verdad? Y hoy en día pues estamos viendo los últimos golpeteos contra los estados-nación. Hace poco salió Henry Kissinger a decir que después del coronavirus se iba a demostrar que los estados-nación habían fracasado, que las instituciones nacionales habían fracasado. No lo está diciendo abiertamente, pero se entiende que solamente instituciones con capacidad de gobernanza global podrían hacer frente a una crisis, entre comillas, como la que estamos padeciendo. Así que las declaraciones de, por ejemplo, Harry Stack Sullivan, George Brooke y John Rollin Rees no eran hechas por cualquier loco suelto. También eran repetidas por los principales líderes del mundo y a través de sus organizaciones más importantes como la Organización Mundial de la Salud Mental, como ya lo adelantábamos. Ese mismo año de 1948 se publicó un documento que ellos llamaron La Salud Mental y la Ciudadanía Mundial. Y ahora vale recordar aquí, cuando se reunieron estas 25 personas, la Comisión Preparatoria Internacional, para delinear una estrategia para deslizar el concepto de ciudadanía mundial, pues este fue el resultado. Y en este documento venían 3 preguntas. Una de ellas era, ¿qué es la salud mental? ¿Qué constituye una buena sociedad? Y la tercera, que no tiene nada que ver con las otras 2, que era, ¿qué es la ciudadanía mundial? Y los objetivos declarados de este documento eran deslizar progresivamente la aceptación del concepto de ciudadanía mundial, también extender el concepto de ciudadanía mundial mediante la aplicación de los principios de la salud mental, y mencionaban que para que el cambio social fuera efectivo,
los psiquiatras y científicos sociales debían trabajar en cooperación con estadistas, es decir, con líderes políticos, como en el caso de Winston Churchill, ¿no? También con administradores y otros en puestos de responsabilidad. Pero también en este proyecto trabajaría en el campo de la salud mental y las relaciones humanas. Relaciones humanas nos recuerda mucho al Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, ¿no? Refundado en 1947. Mencionaron también que debía trabajar la ONU, la Federación Mundial de la Salud Mental y, muy importante, las organizaciones internacionales no gubernamentales. No cualquier organización no gubernamental, sino las internacionales. Vamos a ver más adelante por qué. Pero como habíamos dicho, nos vamos a centrar en estas dos personalidades, Eric Trist y Fred Emery, dos psiquiatras del Instituto Tavistock que desarrollaron en la década de los 60 la teoría de la turbulencia social, por medio de la cual ellos descubrieron que se podría ablandar a una población a través de fenómenos colectivos como el desabastecimiento de energía, los colapsos financieros y económicos, los ataques terroristas y los movimientos colectivos que provocan desequilibrio en el orden social, valga decir aquí bandas callejeras, el movimiento hippie, el feminismo radical y el ecologismo. Ellos mencionaban que si los shocks se administraban con frecuencia y cada vez más intensos, cabía la posibilidad de conducir a toda la sociedad hacia una situación de psicosis colectiva. Entonces, los individuos quedarían dislocados psicológicamente y evitarían el terror de la espantosa realidad, negándose a aceptarla y refugiándose en diversiones y espectáculos populares. Entiéndase la televisión, entiéndase Netflix, entiéndase Internet. ¿Y cómo estamos en este momento? Estamos metidos en nuestras casas asustados de un enemigo que no conocemos, que no vemos, que no entendemos, ante el cual nos sentimos impotentes. Pero estas turbulencias sociales también vienen representadas en forma de terrorismo global, de antivalores, de destrucción de la familia, de inmigración masiva, de crisis económicas y del calentamiento global. Con esta sacerdotisa que tenemos hoy en día que se llama Greta Thunberg, ¿no? Que de pronto ha desaparecido de los medios de comunicación, ¿no? El movimiento en boga es el coronavirus. Aquí es donde entra el papel del trabajo de las ONGs que mencionaban en el documento de la salud mental y la ciudadanía mundial. Es, por ejemplo, donde entran los movimientos, obviamente dirigidos a través de la psicología de masas, por ejemplo, el movimiento LGTB, el feminismo radical, el ecologismo, con lo que mencionamos hace rato de esta sacerdotisa. Y esto inexorablemente nos recuerda las palabras de Bertrand Russell, publicadas en 1952 en su libro El impacto de la ciencia en la sociedad. Pero no solamente lo podemos aplicar al ecologismo, lo podemos aplicar a todos los aspectos que hemos mencionado. Recordemos que dijo que había una dificultad psicológica para aceptar el gobierno mundial y que la fuente principal de cohesión social era el miedo y el odio, y que éste dependía a su vez de la existencia de un enemigo real o potencial. Bueno, pues las palabras de Bertrand Russell, como habíamos mencionado, se retomaron y se redefinieron en el informe Iron Mountain, que es súper interesante. Se publicó en 1967 bajo órdenes del secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert McNamara. Y en ese documento se menciona que la existencia de una amenaza externa aceptada resulta esencial para lograr la cohesión social y la aceptación de una autoridad política. Esta amenaza, mencionan, debe ser creíble, debe ser de una magnitud consistente con la complejidad de la sociedad amenazada y debe aparecer, como mínimo, afectando a la sociedad en su conjunto. Algunas de las amenazas que ellos detectaron que podrían aplicarse fue la pobreza, lo cual no funciona porque todos somos pobres. Llegaron al extremo de decir que una amenaza del espacio exterior real o ficticia podría lograr la cohesión del ser humano. Y la tercera, que yo destaco, era la amenaza al medio ambiente. En este informe no se tocó la posible amenaza de un virus, esa es la realidad. Pero sí dicen algo muy interesante, que vamos a revisar ahora. Los expertos del informe Iron Mountain habían identificado que las grandes amenazas nucleares del pasado habían resultado ser elementos esenciales para la estabilidad que existía en el mundo. Estamos hablando de la época de 1960. Y si ustedes recordarán, el ambiente que se vivía durante los años 60 con la amenaza nuclear de la Guerra Fría fue muy explotado por los medios de comunicación, por los líderes políticos, por la ONU, y fue como un ensayo para ir uniendo la mente de los seres humanos en una sola colectividad. Pero otro aspecto bien interesante que mencionan en este informe Iron Mountain es que un sistema económico tan avanzado y complejo como en el que vivimos requiere cada cierto tiempo de la destrucción planificada. Y con respecto a esta amenaza de la que ellos hablaron en este informe,
de esta amenaza inconmensurable que tenía que infundir tanto miedo en la sociedad para conseguir por fin el establecimiento de un gobierno mundial, ellos mencionaron que en términos generales el poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de la sociedad que está amenazada. Hoy en día, dicen ellos, por supuesto ese poder, esa amenaza, debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Y agregaron, y en esto pongan mucha atención porque es francamente sobrecogedor, que de acuerdo a los patrones de comportamiento humano puede concluirse que la credibilidad de un enemigo, real o ficticio, requería simultáneamente de un aislamiento social para que el gobierno o las instituciones respondieran a esa amenaza de forma proporcional. No sé si se alcanza a comprender lo que acabamos de mencionar. Imaginen lo siguiente: si se quiere conseguir la aceptación de una autoridad mundial por sobre todos los países del mundo, ¿qué tipo de enemigo real o ficticio podría amenazar con tal magnitud y terror al ser humano? ¿Acaso un virus? ¿Acaso el coronavirus será esta amenaza sin precedentes? Y qué mejor que al mismo tiempo, como dicen los expertos del informe Iron Mountain, que esta amenaza al mismo tiempo destruya nuestro complejo sistema económico. Y debo confesar que yo me esperaba el golpe por el lado ecológico. Pensaba que de alguna forma iba a haber un tipo de conflicto por algún desastre ecológico, porque se le estuvo dando mucha manija a Greta Thunberg. No me esperaba el golpe por parte de un virus. Y de hecho, en las últimas conferencias que hice el año 2019, estuve hablando mucho sobre el tema del ecologismo, ya que en el informe Iron Mountain también se menciona que un sustituto para la guerra nuclear requería de enemigos alternativos. Y ellos mencionaron que la fuerte contaminación del medio ambiente podría reemplazar la posibilidad de la destrucción masiva por armas nucleares como amenaza principal para la supervivencia de nuestra especie. Y yo mencioné esto porque en el informe se mencionaba que pasarían entre una generación y una generación y media antes de que la contaminación ambiental, no le llamaban calentamiento global ni cambio climático en aquella época, por más severa que fuera, se convirtiera o se percibiera como una amenaza a nivel global. Y yo me basaba en lo siguiente: una generación abarca 25 años. Si sumamos 1967, el año en que se publicó el informe, más 25 más 25, nos da 2017. Entonces en 2018 fue cuando apareció esta señorita, este reality show de Greta Thunberg. Y no solo eso, sino también el gran negocio que se ha hecho con el tema del calentamiento global o del cambio climático, como le quieran decir. ¿Y qué es este nuevo modelo de negocio que es el mercado del carbono? Por ejemplo, en la cumbre One Planet, que fue en 2017, exactamente 2 generaciones después, Enrique Peña Nieto, el presidente de México, propuso, bueno, alguien se lo debe haber dicho porque a este señor no se le ocurría nada, la implantación del impuesto al carbono. Y en el primer año en México se recaudaron 1.3 mil millones de dólares de puros impuestos a las empresas. Y bueno, pensando de una forma simple, podríamos decir que son las empresas grandes las que pagan este impuesto, ¿no? Como por ejemplo Ford, las empresas petroleras, etcétera. Pero no es así, porque las empresas, para paliar los costos de este impuesto al carbono, suben los precios de sus productos, lo cual significa que el ciudadano de a pie es el que paga el impuesto al carbono. Somos nosotros los que estamos pagando por el supuesto deterioro de la capa de ozono. ¿Y qué va a hacer la ONU? ¿Qué van a hacer estos organismos que recaudan estas ingentes cantidades de dólares? ¿Que van a ir a ponérselas a la capa de ozono? ¿Van a ir a tapar con los dólares el hoyo de la capa de ozono? ¿Qué van a hacer? Pues porque las empresas no dejan de producir, las empresas no dejan de emitir. Es más, este modelo de negocio se ha hecho tan rentable que las empresas tienen un límite de puntos de emisiones de carbono. Por suponer algunas cifras, digamos que la Ford tiene 100 puntos y la General Motors tiene otros 100 puntos. Pero durante el año, la Ford solo gastó el 50%. Este modelo de negocios le permite a las empresas vender el sobrante de sus puntos a otras empresas, de tal manera que la Ford le puede vender esos puntos a la General Motors, que ahora tendría a su disposición 150 puntos de emisiones de carbono. Repito, son solamente cifras para ejemplificar, no son los datos reales, pero ese es básicamente el modelo que se ha creado. Pero bueno, no es que hayamos errado en la concepción de que el golpe iba a venir por el lado del ecologismo,
sino que simplemente ha sido una de las facetas por las cuales, a través de la teoría de la turbulencia social, nos han venido ablandando a los seres humanos para la aceptación, sin ninguna clase de preguntas, de un enemigo al que no vemos, de un enemigo que nos ha obligado a irnos a nuestras casas y que a la postre nos va a obligar a entregar todo lo que tenemos, incluso nuestra libertad. Un militar argentino que luchó por la defensa de las Islas Malvinas contra la Gran Bretaña, de nombre Mohamed Ali Zeineldin, alguna vez mencionó que al nuevo orden mundial entraríamos inermes, con las manos en la nuca, caminando de rodillas, y ninguna duda que seremos pobres, dependientes y excluidos. Y estas palabras hoy tienen más vigencia de lo que tenían en aquella época, porque una terrible realidad es que vamos a entrar pobres al nuevo orden mundial. Pongamos el siguiente ejemplo. Todos los negocios supuestamente están cerrados, el mundo está parado. Confiemos en que sea así, confiemos en que Walmart, Home Depot, Sam's, estas empresas grandísimas que están enquistadas en México y en muchos países del mundo, con diferentes nombres, también están paradas, como la ferretería local, la ferretería de tu amigo, la tienda de servicios de tu amigo, de tu vecino. Después de todo este paro económico en el que estamos a nivel mundial, ¿quién va a sobrevivir? ¿Va a sobrevivir la ferretería de tu vecino o va a sobrevivir Home Depot? ¿Va a sobrevivir la tienda de frutas de la esquina o va a sobrevivir Walmart o Sam's? Obviamente las empresas transnacionales son las que van a sobrevivir después de toda esta hecatombe económica en la que estamos sumidos. Esta es una guerra contra nosotros, no es una guerra entre China y Estados Unidos, es una guerra contra nosotros. En el Parlamento Europeo hay un lugar físico para que los representantes de los lobbies industriales den sus opiniones e influyan en las decisiones finales de las políticas europeas. Y eso pasa en todas partes, en todos los parlamentos. Y me hace recordar esto a algo que dijo Richard Coudenhove-Kalergi, el conocido autor del libro Praktischer Idealismus, que muchos genéricamente llaman el Plan Kalergi de la destrucción de las razas europeas, que más allá de hablar de toda esta cuestión de la mezcla de razas y de la raza dominante que se quedaría con liderazgo de Europa, menciona algo muy interesante. Dijo que en el futuro los parlamentos no serían representantes de los ciudadanos, sino de las corporaciones. Entonces, obviamente, hay personas que piensan en siglos y miran en continentes. Y para finalizar esta charla, me gustaría mencionarles algo. Este plan del gobierno mundial se vino asentando fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya venía idealizado desde mucho antes, como lo hemos visto. Para aquellas personas que todavía creen que hubo una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, que piensan todavía que estuvimos al borde de una guerra nuclear. No fue así. No estuvimos nunca al borde de una guerra nuclear, nos mintieron. Lo que hicieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial fue destruir todas las ideologías que existían, entre ellas el nacionalsocialismo, el fascismo y otras que no conocemos. Eran sistemas económicos diferentes, sistemas políticos y sociales totalmente diferentes a los que hoy conocemos, al comunismo y al capitalismo, que en apariencia son rivales, pero que en la práctica no lo son, nunca lo fueron. Lo que realmente sucedió con esas dos guerras fue que al finalizar quedaron solamente en pie dos ideologías políticas, el capitalismo y el comunismo. Las mentes de las masas de todo el mundo fueron simplificadas en solo dos pensamientos. La gente de hoy cree que solamente hay dos maneras de hacer las cosas, o eres comunista o eres capitalista, y se ha olvidado totalmente que había otras ideologías políticas y les han metido en la cabeza de que esas ideologías nacieron simplemente del odio, que eran creaciones de Satanás. Y eso les basta a las masas. Nunca dicen, a ver, voy a estudiar esto, a ver si es realmente de Satanás. Yo recuerdo en una presentación que hice en la preparatoria, y me sorprendió mucho la definición de fascismo, que era simplemente una doctrina política que pretendía proteger a Italia del comunismo y satisfacer las necesidades de la sociedad italiana de una manera más eficaz que la democracia. Era simplemente eso. El nacionalsocialismo era lo mismo. Pero bueno, haya sido como haya sido, la realidad es que en el mundo hoy en día pensamos solamente en capitalismo y comunismo. Estamos simplificados en nuestro pensamiento político. Y lo que se está haciendo hoy en pleno 2020 con este ejercicio de masas que se llama coronavirus es aglomerar esos dos pensamientos políticos. Ya no va a existir comunismo y capitalismo cuando salgamos del coronavirus. Va a existir el modelo chino, la síntesis del capitalismo y el comunismo. Vamos a ser masas con pensamiento uniformizado en el comunismo, pero sirviendo a un mundo totalmente capitalista.
vamos a ser esclavos, vamos a ser personas sin alma. Está en nosotros ver si vamos a permitir eso. Gracias.